¿Qué se necesita para que se detone y pase definitivamente la renovación urbana en Medellín? Hay por lo menos 3 elementos fundamentales. Primero, la gestión inmobiliaria, el trabajo con el gremio constructor que puede llegar a detonar definitivamente este tipo de proyectos en varias partes importantes de Medellín. Segundo, la gestión financiera. ¿Cómo puede apalancarse, disponerse el recurso que permita que esto definitivamente explote en la ciudad? Y tercera, la más importante, la gestión social, que es la pregunta A. ¿Cómo vamos a trabajar con la gente que ya habita esos territorios? Porque no son territorios inhabitados, son territorios que ya tienen vida, en donde hay historia, en donde hay negocios, en donde hay vivienda, para que justamente hagan parte de todo el fenómeno de renovación y no se sientan excluidos de ninguna manera. Lo primero, la gestión inmobiliaria. Y es que es fundamental que para que el desarrollo urbano, esta renovación urbana ocurra en Medellín, pues nos hagamos aliados como Estado de quienes efectivamente tienen la experiencia, la capacidad, el recurso para poder detonar ese tipo de desarrollos en el territorio. Ese es el sector privado en su gran mayoría, también el sector cooperativo, también el sector financiero, pero sobre todo, digamos, aquellos grandes desarrolladores que tienen muy claro el papel, por supuesto, que cumplen de cara a, por ejemplo, el sector inmobiliario. Ahora, en este tipo, digamos, de pregunta, el Estado no puede quedarse esperando simplemente a que la inversión llegue. Como quien dice, creo la norma, que a veces no es tan clara, que a veces no es tan eficiente en su ejecución, y luego que la inversión llegue de alguna manera. Esa es la lógica que ha venido operando durante los últimos 12 años en Medellín e incluso un poco más. Tenemos algunos planes parciales que son justamente esta manera en que se divide y se porciona el territorio y se establecen unas reglas muy concretas para cada uno que impulse el desarrollo inmobiliario de manera diferente. Tenemos planes parciales que están, digamos, delineados, incluso algunos de ellos diseñados desde los años 90 y que nunca sucedieron. ¿Por qué? Porque falta algo. Y lo que falta es que el Estado entienda que no se trata solamente de crear papel y esperar que la inversión llegue, sino que le corresponde un papel mucho más activo, casi que como la de pólvora que detone el territorio y que definitivamente logre que las cosas pasen a nivel de desarrollo inmobiliario. Y para esto es importantísimo que efectivamente la Alcaldía de Medellín, con toda la normatividad de la mano del Consejo Distrital, desarrollen 3 elementos fundamentales. Lo primero, planificar y estructurar procesos y proyectos realmente claros y viables, con viabilidad, prefactibilidad financiera, social, ambiental, que permita que cuando un desarrollador o de Medellín o de Colombia o del mundo llega y entienda justamente la propuesta que se encuentra en ese plan parcial, en esa porción del territorio, en ese barrio específico, pues que sea algo que sí se pueda realizar y no simplemente un sueño que simplemente se quedó en algún render como tantos que conocemos en la historia de Medellín. Lo segundo, tiene que dotarse ese territorio en donde va a haber renovación urbana de infraestructura concreta, básica y suficiente. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de espacio público, estamos hablando de redes viales eficientes. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué pensamos en la construcción, digamos, en altura en Medellín si tenemos unos problemas viales tan concretos, si no tenemos capacidad vial para que la gente pueda movilizarse, para que el sistema público de transporte pueda movilizarse? Eso lo que va a terminar generando es mucho más taco, mucha más congestión. Y la gente tiene razón. Y por eso es que la única manera en donde un proyecto de estos efectivamente tiene sentido, no solamente para el desarrollo, sino para su eficiencia en la habitabilidad, es que tenga también planificada no solamente unas muy buenas redes viales, sino que también tenga una conexión planificada con el sistema de transporte, bien sea sistema de transporte masivo, entonces que tenga conectividad con metro o con los demás sistemas integrados del metro, o bien sea también transporte colectivo, que exista efectivamente una relación con el sistema de buses de la ciudad de Medellín, por ejemplo. Pero también un asunto que no puede perderse de vista, y es que la gente va a vivir en ese territorio. No se trata simplemente, insisto, de levantar y levantar edificios, sino de cómo hacemos que la gente habite esos espacios, no solamente para ir a dormir, que no se convierta entonces el desarrollo inmobiliario y la renovación urbana en la creación de barrios dormitorios, donde la gente solamente va a dormir, por la mañana sale a trabajar o a estudiar y por la noche solamente vuelve a dormir, y para salir a hacer cualquier cosa en la ciudad, que para ir a cine, que para ir a activar el comercio, que para ir a hacer alguna vuelta, que para ir a hacer
cualquier tipo de relación, sacar al perro, por ejemplo, pues tengan que salir de su barrio. No, tienen que ser barrios bien diseñados, barrios activos, barrios donde exista el comercio, barrios donde exista el arte, la cultura, donde exista el espacio público, espacios de encuentro ciudadano, y esto se puede lograr a través de una muy buena planificación. Y claro, para que esta planificación tenga sentido en la realidad, tenemos que lograr en ese tercer punto de la gestión inmobiliaria que en materia normativa se tenga muy clara la diversificación del uso del suelo, pero ojo, de manera inteligente, no de cualquier manera. Porque cuando la gente a veces habla de diversificar el uso del suelo, genera problemáticas de convivencia bien importantes en el territorio. Entonces las grandes ciudades de 15 minutos, que todo esté a 15 minutos, y lo que terminan haciendo es que tenemos residencia al lado de establecimientos de comercio con venta y consumo de licor que por su naturaleza tienen música, entonces generan problemas de convivencia con la música, con el ruido, pero que tampoco se generó ningún tipo de habitabilidad real en el espacio público. Entonces tenemos problemas de mal uso del espacio público y empiezan a ubicarse personas, digamos, aprovechando el escenario, que terminan generando problemas de convivencia para los ciudadanos. Eso es producto de la falsa planificación, de la mala planificación. Si se logra establecer definitivamente qué tipo, digamos, de interacciones queremos que pasen en ese territorio, hacia dónde vamos a poner qué tipo de comercios, hacia dónde vamos a poner qué tipo de actividades, digamos, más de entretenimiento, a dónde está el espacio público. De esa manera no solamente vamos a permitir tener un territorio vibrante, lleno de vida, que sea amigable, en el que la gente efectivamente quiera vivir, sino que también sea viable en materia de convivencia. Segundo punto importante para que se detone la renovación urbana en Medellín: la gestión financiera. Y es que, ojo, sin el recurso del Estado es realmente muy difícil que pase cualquier cosa de las interesantes en este tema en cualquier territorio de Medellín. Y yo sé que esto suena complicado porque la gente inmediatamente levanta la mano y dice: no, pero ¿cómo van a gastar plata pública y plata del Estado en hacer que pase un plan parcial, en hacer que se detone entonces un territorio de Medellín? Ojo que aquí es donde aparece la línea técnica que tiene que ser tan bien explicada y que tiene que ser tan bien implementada. En el principio, el año pasado, cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo de Medellín, le propuse al Consejo, le propuse a la alcaldía la creación del Fondo para la Renovación Urbana. Y efectivamente, en el plan de desarrollo logramos que quedara la creación del Fondo de Renovación Urbana. ¿Y qué es eso? Se trata de entender que la alcaldía de Medellín puede disponer recursos públicos en un fondo que tiene un carácter, si se quiere, rotatorio. ¿Para lograr qué? Para lograr la gestión predial, para lograr invertir en el territorio en materia de servicios públicos. Por ejemplo, muchas de las zonas de la ciudad donde tenemos que lograr la renovación urbana no tienen redes de servicios públicos suficientes como para que efectivamente pueda allí levantarse en altura un buen edificio, hacer un teatro. No los tienen, no tienen esa capacidad por ningún lado. Entonces, este fondo tiene una vocación muy interesante. Se trata de un espacio financiero en donde la alcaldía pone un recurso que se destina a la gestión predial, que se destina a hacer que esos territorios sean efectivamente viables para que llegue la renovación, y cuando eso esté ya más disponible, cuando sea mucho más sencillo para el sector privado observar ese espacio y decir: hombre, allá sí puedo realizar algo, pues la alcaldía lo que hace es cobrar ese territorio, cobrar ese terreno, teniendo en cuenta lo que ya se invirtió, lo que se logró en ese espacio tan importante de Medellín para que el privado llegue y lo desarrolle, con la planificación y con las exigencias que ya la alcaldía definió con el consejo, que les acabo de explicar en la gestión inmobiliaria, ¿cierto? Esa manera permite no solo entonces que la alcaldía llegue e invierta para que llegue el privado con el desarrollo y la renovación urbana, sino que cuando llegue ese privado y disponga del recurso, la alcaldía lo recupere y pueda seguir invirtiendo en diferentes partes de Medellín para lograr que esto no se quede simplemente en un pedacito de la ciudad. Miren el caso de Naranjal, por ejemplo. Naranjal es uno de esos ejemplos tristes de cómo aún no hemos sido capaces de encontrar ese punto medio para que la renovación urbana efectivamente suceda en Medellín. Y hoy, uno de esos espacios en donde hay un edificio a medio hacer en Naranjal, sí o sí requiere de inversión pública. No para que el Estado subsidie esta condición, sino porque los privados que han participado, que no han sido los mejores lastimosamente, requieren en este momento salir del negocio y tienen que llegar otros. Y para que lleguen otros requerimos una inversión que permita que otros pedacitos de ese plan parcial puedan detonarse, que el privado llegue, pague, que con ese recurso se recupere cualquier tipo de inversión. Y lo interesante que es, no que la alcaldía invirtió y luego recuperó plata, sino que en esta inversión que no se pierde, sino que se recupera, al mismo tiempo vamos a lograr
que se desarrolle profundamente el territorio, que los planes parciales, estos territorios de Medellín porcionados tan interesantes, empiecen a cambiar urbanamente, empiecen a tener habitabilidad diferente, empiecen a tener una manera de vivir, de tener vivienda diferente. Y esto, por supuesto, es lo que nos interesa a todos. Y ahora, el tercer punto, el más importante de todos, la gestión social. Y es que miren, nuestra postura, la que defendemos técnicamente aquí en el Consejo, en todas partes, ante los desarrolladores, ante la alcaldía, no es la de sacar a la gente que ya habita los territorios. Es que, ojo, insisto mucho en esto porque no lo podemos perder de vista, que es la realidad. La renovación urbana, la transformación del territorio, no llega a escenarios, si se quiere, inhabitados, desolados, desérticos. No, no, no. Llega donde ya existe la gente, donde ya hay vida. Y por eso es que necesitamos, sin duda alguna, entender que cuando llega la renovación, llega a donde hay gente y que con esa gente tenemos que trabajar. Gente que a lo mejor tiene solamente como activo la casa que tiene en ese espacio, el negocio que tiene en ese espacio, el taller que tiene en ese espacio y evidentemente en condiciones que a la ciudad y a ellos mismos sin duda alguna les interesa que cambien. La renovación urbana nunca llega a territorios ni superordenados ni perfectos. Llega a territorios con complejidades sociales, con complejidades de infraestructura, con complejidades de movilidad, con complejidades de medio ambiente. Y si somos capaces, que tenemos que serlo, de unificar lo que ya pasa en materia de vida allí, con la gente, con lo vibrante que ocurre en cada uno de esos espacios, con la planificación y con la visión de ciudad que tenemos entre todos colectivamente y que representan la alcaldía y el Consejo de Medellín pensando en cada espacio, no solamente vamos a permitir entonces que un espacio de Medellín pase de ser desértico, inhabitado, por lo menos en algunas horas del día, a ser un espacio vibrante para quienes lo habitaban y para la ciudad misma. Que Medellín recupere esos espacios para la ciudad, que la gente quiera ir, que la gente quiera pasar, que la gente se sienta orgullosa de lo que pasa no solamente en su barrio, en su comuna, en su pequeño territorio, sino en toda la ciudad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto que suena tan bien, cómo se logra? Hay un modelito muy interesante, la gestión asociada del suelo. Suena técnicamente muy complejo, pero no lo es. Y es cómo logramos que los dueños de ese suelo, que ya lo habitan, que ya lo tienen, que posiblemente sea su único patrimonio, no tengan que irse, porque no es la intención del plan de renovación urbana, no es la intención de quienes efectivamente pensamos de esta manera la renovación urbana, sino que se conviertan en socios, tengan parte de lo que se va a desarrollar en esos nuevos espacios, que su gran activo, que es su vivienda, que es su comercio, que es su taller, que es el espacio que habitan, pues se convierta en una parte esencial de esa sociedad que va a terminar desarrollando nuevamente ese espacio en Medellín. Bien sea que vayan a obtener un espacio nuevo, bien sea que vayan a obtener, si tienen un taller entonces, un espacio comercial diferente, si tienen de pronto su negocio que también puedan tener el espacio, o si tienen su vivienda que puedan tener una vivienda en igual o mejores condiciones, pero ahí mismo, ahí mismo. Ahora, ¿usted cómo hace para que una persona que lo único que tiene posiblemente sea ese pedazo de tierra en ese espacio de Medellín? ¿Cómo hacemos para que eso que tiene lo ponga efectivamente? Quiera, sea un asunto de voluntad, ponerlo a disposición del desarrollo de Medellín. ¿Cómo lo hacemos? Como lo acabamos de mencionar, la renovación urbana no llega a territorios perfectos. Muy probablemente llega a territorios donde sus ciudadanos incluso se encuentran en estado de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos para este trabajo en conjunto con las comunidades que ya habitan es, y mientras que pasa el momento de la renovación, porque evidentemente tiene que pasar algo para que se desarrolle algo nuevo, tiene que demolerse y luego construirse, ¿qué hacemos con estos ciudadanos? ¿Quién asume los costos? Y ahí es donde el papel del Estado es sumamente importante. Ojo, pues, si es una vivienda, ¿dónde va a vivir mientras tanto? ¿Y quién va a pagar? Tiene que hacerlo efectivamente el Estado si quiere que la renovación pase. Si es un negocio, ¿cómo vamos a hacer que ese negocio le permita seguir generando ingresos o que la persona tenga los ingresos que el negocio le generaba en caso de que ya no pueda seguir funcionando? Ahí es donde importa el papel del Estado. Pero ojo, no solamente es papá Estado subvencionando, sino cómo hacemos para que estos costos, que son los costos que implica que el territorio cambie, se incluyan en el costo total del desarrollo de los proyectos y efectivamente, digamos, lo que se invierta allí no solamente sea para levantar edificios, teatros, espacio público, sino para que la gente que los habitaba estén también bien. Eso es un asunto sumamente importante y que jamás puede perderse de vista. No es un asunto adicional, no es algo que luego miramos cómo resolvemos, no, tiene que ser parte integral del costo total de los proyectos de renovación urbana de Medellín. Y es que si bien esto, digamos, la ciudad ya empezó a trabajarlo, a pensarlo,
digamos que no está del todo claro. Medellín efectivamente es pionero a nivel nacional con la política pública de protección a moradores, que es justamente una política pública, un acuerdo municipal que ya es distrital y que ya incluso la alcaldía de Medellín se encargó de reglamentar, que efectivamente establece esos mecanismos para proteger a los moradores, a la gente que mora, que habita los territorios, en caso de que llegue una obra pública o en caso de que llegue la renovación urbana. Sin embargo, las herramientas, digamos, específicas que permitan este tipo de cosas no han sido diseñadas a cabalidad y a veces algunas de ellas tienen una visión muy estatista, muy, si la gente tiene problemas, el papá Estado resuelve. Lo que tenemos que lograr en esta visión integral de la renovación urbana, insisto mucho en esto porque no puede perderse de vista, es que estos costos efectivamente hagan parte integral de los proyectos, hagan parte integral de la renovación, hagan parte integral de mecanismos concretos que de verdad, sin ningún tipo de duda, permitan que la gente que está allí, que terminan siendo evidentemente los más relacionados con el proyecto y que transitoriamente van a tener complejidades en su vida, pues hombre, sean también de los más beneficiados, ¿cierto? Que no sea un asunto simplemente de sacar gente y ya, y ellos miren qué hagan, sino de que cuando lleguemos al territorio con renovación urbana, la gente sabe que va a ser un asunto complejo, pero quieren que llegue. ¿Cómo hacemos para que en Medellín la gente efectivamente quiere, los habitantes de esos territorios quieren que llegue la renovación? Eso se atraviesa, insisto, no solamente por el modelo de gestión asociada del suelo que les permita convertirse en socios y que les permita entonces tener una mejor vida, una mejor habitabilidad después de que el proyecto termine, sino también cómo lo logramos en el camino, cómo logramos que mientras eso ocurra, las cosas sean, digamos, más llevaderas para ellos. Y por supuesto, esto tiene en el centro un concepto que es absolutamente importante, que es el de corresponsabilidad. Claro, cuando el ciudadano sabe que lo que tiene, digamos, puede llegar a valer mucho más por lo que quieren hacer en el territorio, que donde yo habito va a ser mucho mejor, que lo que yo tengo efectivamente va a tener una mejor relación con la ciudad, va a tener mejor conectividad, va a ser más interesante, ya va a ser un asunto que le sirve y le permita a Medellín seguir creciendo, pues también sé que va a obtener un beneficio, que es la naturaleza justamente de quienes habitan esos territorios cuando lo otro que acabo de mencionar funciona. Y en ese sentido, pues evidentemente existe allí el grado de corresponsabilidad, de comprensión, que tiene que trabajarse también socialmente. Ojo, no se trata simplemente de dar por sentado que como vamos a hacer que la gente que está allí tenga estas condiciones y por tanto le va a ir mejor, pues entonces hágale. No, no, no. Se trata de trabajar con ellos, se trata de articular y se trata de comprender que Medellín no es un asunto de suma cero, sino que hay que trabajar con todos de la mano porque finalmente vamos todos juntos para el mismo lado en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Miren, la renovación urbana es sin duda alguna de los temas más interesantes que puede tener en Medellín. Nosotros ya sabemos esto, lo tenemos muy claro. Medellín no tiene más hacia dónde crecer como ciudad, ni hacia la ladera porque es muy riesgoso, muy complicado. El tema de accesibilidad de servicios públicos, de transporte, de educación, es algo que sin duda alguna Medellín no puede seguir ampliando, pues porque no tiene una capacidad infinita y además porque la planificación y el orden también es muy interesante y muy importante para el desarrollo efectivo de la ciudad. Tenemos que lograr que se detone hacia el centro del valle, que se detone hacia los territorios más planos, en donde efectivamente hoy tenemos algunos territorios deteriorados, en donde se han visto la necesidad de crear planes parciales, pero que no han ocurrido. Esta no ocurrencia se explica casi que exclusivamente en la falta de voluntad histórica del Estado en Medellín. Una falta de voluntad que, por las condiciones normativas, casi que cambia cada 12, 14 años, que es con el Plan de Ordenamiento Territorial. Hoy tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad que justamente va a desarrollar este Consejo el próximo año, que es la de una revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial para justamente no solamente tratar la norma, tratar justamente esos espacios, digamos, que a lo mejor se configuran como freno y como obstáculo para el desarrollo urbano de Medellín, sino también para que empecemos a observar cuáles son aquellos instrumentos que todavía nos hacen falta, como el Fondo de Renovación Urbana, como una nueva gestión social, como una nueva aproximación, digamos, a la manera en que el Estado va a trabajar con quienes habitan los territorios. Pero esto es necesario en Medellín. Y al mismo tiempo que nosotros logramos, digamos, concentrar y desarrollar estos territorios, digamos, más hacia el centro del valle, pues la ciudad va a obtener más recursos que permitan apostarle a otro asunto esencial de la renovación, que es el mejoramiento integral de los barrios. Porque claro, la gente dice, pero ¿por qué solamente piensan en levantar edificios, en levantar espacio público, en levantar vías, en levantar todo eso solamente en el centro de la ciudad o en la parte más plana de la ciudad, en toda la orilla del río margen y margen, y no lo hacen en los sectores que más lo requieren, que son justamente las laderas de Medellín?
Allí el fenómeno o digamos el instrumento es diferente. No se trata entonces simplemente de habilitar en altura porque son espacios totalmente diferentes, sino que se trata de llegar con inversión pública que se obtiene de los recursos que pueden, por ejemplo, generar esos planes parciales bien desarrollados, no solamente por el retorno inmediato, sino, por ejemplo, por el predial mismo, para que tengamos espacios mejores en Medellín, que algunos barrios que tienen complejidades en materia social, en materia de atención de riesgos, en materia de atención de servicios públicos, tanto domiciliarios como de educación, como de transporte, como médicos, pues puedan llegar a tenerlos, incluso el mejoramiento de las condiciones estéticas de algunos sectores de Medellín que evidentemente los ciudadanos están levantando la mano y diciendo que lo requieren. Este es para mí uno de los temas más importantes, estructurales y que hacen parte de ese futuro de la ciudad que la va a transformar, que va a terminar sin duda alguna de dar esos giros necesarios a la tuerca para que Medellín pase esa página y definitivamente nos convirtamos en una potencia, que tenemos todo para convertirnos en una potencia en este sentido. Pero tenemos que hacerlos juntos. Esto no se trata solamente de que la administración quiera o de que el consejo quiera, se trata de que la ciudad entienda esta importancia. Se trata de que la ciudad entienda que Medellín va a seguir creciendo, queramos o no queramos, y que la mejor manera de que crezca es planificándolo. La mejor manera de que crezca es que definamos cómo queremos que ese crecimiento pase, que no crezca de cualquier manera. Porque claro, la ciudad sigue llegando gente a pesar del déficit habitacional, a pesar del déficit de vivienda. Y si permitimos que esto ocurra, si permitimos como ciudad y queremos como ciudad que esto ocurra, pues también vamos a empezar a equilibrar algunos temas muy complejos de Medellín hoy, como justamente el valor del uso del suelo, el valor de la tierra. Claro, ante un déficit habitacional tan grande como el que tenemos, producto de que en Medellín simplemente no se construye vivienda tanta como se requiere, pues el valor sigue subiendo, y si el valor de la tierra sube, sube el arrendamiento, y si el arrendamiento sube, sube, digamos, el costo de vida para todos los habitantes de Medellín. Pero si habilitamos que esto evidentemente pueda llegar a equilibrarse, se equilibra también el costo de vida para los ciudadanos. Pero tenemos que soñarlo, tenemos que planificarlo y tenemos que hacerlo. Y de eso se trata justamente esta apuesta, una apuesta de la cual estoy absolutamente convencido, de la cual espero ustedes también empiecen a enamorarse y con la cual ojalá Medellín efectivamente sea capaz de mirarse a futuro y soñar el siguiente nivel. Muchas gracias pues.